En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El cáncer de pulmón es el crecimiento descontrolado de células anormales que pueden propagarse a otras partes del cuerpo formando metástasis. Es particularmente peligroso porque suele detectarse en etapas avanzadas y continúa siendo una de las principales causas de muerte en Puerto Rico. ¿Cuáles son sus síntomas y opciones de tratamiento? Conversamos con el doctor Luis Gerena, neumólogo del Hospital Municipal de San Juan. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Gracias por siempre acompañarnos domingo tras domingo y recuerde que usted también puede acceder a notiuno.com/TV, además de escucharnos por Noti1 630, esto en la banda AM, pero también en la banda FM del 94.3. Hoy vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de nuestras vías respiratorias pero inferiores, sobre todo de nuestros pulmones, que son importantes y muchas veces no nos preocupamos por cuidar nuestras vías respiratorias, sobre todo nuestros pulmones, hasta que nos da algo, hasta que nos da, qué sé yo, un asma, un COPD, condiciones o un catarro o una condición muy fuerte o algún virus que se aloja en nuestros pulmones. Me acompaña en la mañana de hoy y qué bueno, un doctor joven, gracias a Dios, el doctor Luis Gerena Montana, neumólogo del Hospital Municipal de San Juan. Buenos días, doctor, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno ver gente joven quedándose en Puerto Rico, dedicándose a cuidarnos a nosotros y trayendo cosas diferentes. Vamos a hablar un poquito, doctor, de ese cáncer de pulmón, que aunque sabemos que en el mundo, alrededor del mundo, las estadísticas son fuertes, en Puerto Rico, ¿cómo estamos con ese cáncer? Sí, a nivel mundial y de Estados Unidos, como usted bien dice, a nivel de mortalidad es el número 1. Y puede sumar inclusive otros tipos de cánceres muy comunes como colon, seno y todavía cáncer de pulmón es número 1. Aquí en Puerto Rico pues la estadística es un poco menor, muchos factores, quizás no está tan actualizada, quizás no hay tanto médico dedicándose como tal a buscar este cáncer de pulmón. Entre otros factores, quizás no fumamos tanto como otros países. Entre otras razones. Hemos visto, ¿verdad?, que ha habido quizás una disminución del cigarrillo, pero sí preocupante lo del vaping, porque el problema es que lo que uno ve en las personas que vapean es que están constantemente, o sea, cada 2 o 3 minutos allá van a darse 2 o 3 jaladitas, y eso no exime el que a lo mejor, dependiendo de las sustancias que se utilicen, pueda también dañar nuestros pulmones. Correcto. Obviamente el tiempo que lleva ya el cigarrillo pues ya se ha estudiado a través de múltiples décadas todos los daños que causa, pero ¿verdad?, en cuanto al vaping, que es algo más reciente, pues eventualmente seguirán saliendo más estudios y más complicaciones relacionadas al uso de lo que es el vaping como tal. O sea que el factor de riesgo quizás principal para un cáncer de pulmón en el pasado era el cigarrillo y el tabaco, porque se fumaba muchísimo. Seguro que sí. Es el factor de riesgo número 1, pero no exime, ¿verdad?, una persona que nunca haya fumado que también pueda padecer de esta enfermedad, como el cáncer de pulmón. Hay otras condiciones, factores ambientales, factores de productos como el asbesto, el radón, que pudieran estar presentes en construcciones, presentes en frenos de los carros, personas que trabajan, mecánicos que trabajan con frenos, que están expuestos a asbesto, personas que trabajan en plomería, expuestos a asbesto, construcción, también pudieran desarrollar lo que es cáncer de pulmón. Hay múltiples factores, incluyendo también lo que es fumar de segunda mano, ¿verdad? Claro. Estar cerca de gente que fuma, gente, por ejemplo, que cocina con leña, cocina con carbón, que todavía eso se ve. Pueden estar predispuestos también a padecer de esta condición. Le pregunto, en el pasado, por ejemplo, los estilistas que estaban expuestos a unos químicos muy fuertes, también a la larga, muchas de esas personas podrían haber llegado a tener cáncer de pulmón. No necesariamente cáncer de pulmón, pero sí pudiera haber otras condiciones respiratorias, enfermedades intersticiales del pulmón, sí, 100%. Todo lo que se inhala que no es oxígeno, pues puede ser perjudicial a los pulmones, claro que sí.
Recientemente salió, ¿verdad?, una información en donde se habla mucho, ¿verdad?, del cannabis y sobre todo el cannabis medicinal, pero recientemente, hace como un mes y medio atrás, salió un artículo en donde decía que inclusive hasta el cannabis podría promover, no quizás cáncer de pulmón, pero sí cáncer oral. Sí, claro. Obviamente el cannabis pues es una medicina que se está usando últimamente, pero hay múltiples vías de utilizarlo. Está en gota, está comestible, está en gomis, etcétera. Pero ya si es fumado como tal y principalmente si usan hoja de tabaco para fumarlo, pues vas a estar expuesto a todas estas condiciones. O sea que todos estos factores, pero también hay unos factores genéticos y hereditarios, ¿no? Hemos visto, ¿verdad?, sobre todo en nosotras las mujeres, que hay un cáncer que es un poco más común en nosotras y se ven mujeres bastante jóvenes, y cuando digo bastante jóvenes, quizás entre los 40 a 45 años, y que es como heredado, ¿no? Sí, especialmente cáncer de seno, entre otros cánceres, hay mucho link, mucha asociación a esta parte genética. También cáncer de pulmón pudiera haber factores genéticos y antecedentes familiares ¿verdad? que propicien que sus próximas generaciones también lo tengan. Ahora pues tenemos, una vez nosotros obtenemos estas muestras, las enviamos a laboratorios especiales que pueden hacer esos estudios, ¿verdad? Y ver si este tumor que tiene este paciente en específico está asociado a algo genético. De eso vamos a estar hablando en nuestra próxima intervención. ¿Hay algún síntoma o hay síntomas que puedan alertar a la persona con respecto a que algo no anda bien con esos pulmones? ¿O podemos confundir esos síntomas con síntomas de a lo mejor alguna otra condición? Claro, sí. Es lo que pasa con cáncer de pulmón es que los síntomas son totalmente inespecíficos. Puede ser cáncer de pulmón como puede ser cualquier otra condición pulmonar. Dentro de ellos está toser con sangre, dolor de pecho, falta de aire, pérdida de peso sin querer perder peso, entre otros síntomas no específicos que tienen que ver con vías respiratorias. No hay un síntoma en especial que yo diga, mira, ese síntoma es cáncer de pulmón. Pero sí, ¿verdad? Debemos estar alerta que algo no está bien en nosotros y buscar ayuda médica tan pronto sea requerido. Condiciones, por ejemplo, ¿verdad?, como enfisema pulmonar, condiciones como, ¿verdad?, crónicas, enfermedad crónica obstructiva del pulmón, ¿nos puede llevar fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, nos pueden llevar a cáncer del pulmón? Bueno, en cuanto a hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar, eso no está asociado como tal. COPD no es que el COPD me va a dar cáncer de pulmón, pero sí mayormente las personas que padecen de COPD son pacientes que fumaron, pacientes que estuvieron expuestos a cocinar con leña, etcétera, que sí por relación al tabaquismo como tal, pues también estarían predispuestos a tener cáncer de pulmón. O sea que podría haber una predisposición ahí en las personas. ¿Qué pruebas o estudios utilizan ustedes los neumólogos para poder detectar, ¿verdad? Porque ya que los síntomas son como imprecisos y pueden confundirse, a lo mejor una persona tiene dificultad para respirar, a lo mejor es a causa de un cáncer, pero también puede ser a causa de otra cosa, ¿ves? ¿Qué pruebas ustedes envían a hacer, aparte quizás de esa función pulmonar que siempre es como el estándar, sí, para ver cómo estamos, para poder conocer más allá? Pues mira, de la forma que inicialmente vemos el cáncer en cuanto a imágenes, podría ser una placa de pecho, pero con mayor precisión es un CT scan de pecho. Hay una prueba de cernimiento que todo paciente fumador se la debería hacer si tiene entre 50 y 80 años, si ha fumado en los últimos 15 años o es fumador activo, o si ha fumado 20 paquetes años en su vida. Entonces, este paciente se debería estar haciendo un CT scan anual para poder detectar este cáncer de pulmón en etapas tempranas, que es lo primordial. Que es lo importante, porque siempre, ¿verdad?, se habla, doctor Herrera Montana, que el cáncer, si lo cogemos en esas etapas bien temprano, pues entonces tenemos unas posibilidades muchas veces hasta de cura. Correcto, sí, el cáncer de pulmón es totalmente curable siempre y cuando se aparezca en etapas tempranas. Como sabemos, los cánceres se dividen en etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y mientras más temprano la etapa, incluyendo por ejemplo etapa 1,
A 5 años la sobrevida es mayor al 90%. Wow, o sea, eso son buenas estadísticas y un buen porcentaje. Este cáncer es más común en quién? En el varón, ¿verdad? Es más, en Puerto Rico, según las estadísticas, es más común en varones que en mujeres, pero realmente en cuanto a mortalidad es el número 1 en hombres y en mujeres a nivel mundial y de Estados Unidos. O sea, que ahí no discrimina. No discrimina, sí, exactamente. Obviamente otros cánceres como el de seno, pues mucho más común en mujeres, aunque también da en hombres. El de próstata es exclusivo de hombres, porque solo los hombres tienen próstata. El de colon, pues también es un poco similar en ambos grupos, pero en cuanto a mortalidad, el cáncer de pulmón es número 1 en ambos sexos. Quizás en Puerto Rico se ve más en varones porque por el estilo de vida era el hombre el que fumaba, era el hombre el que estaba, o sea, y mezclaba ese tabaco con el alcohol, que en un momento dado se habló muchísimo de que era letal, sí, esa combinación. Sí, sí, no, y inclusive a nivel mundial también, y de Estados Unidos, el hombre era mucho más, en mujeres ha ido subiendo paulatinamente porque las mujeres pues comenzaron a fumar también. O sea que esto es un cáncer entonces que lo vemos mayormente después de los 50 años. Según los o sea, en gente joven no lo vemos. Yo he tenido pacientes de 20 años, 30 años con cáncer de pulmón, pero son nódulos incidentales que se han encontrado porque le hicieron un CT scan de pecho por X o Y razón. ¿Y no fumado? Y no fumado, correcto. Ahí habría la genética. Pudiera ser factores genéticos, ambientales, exposición. Una persona, por ejemplo, que trabaje con mucho químico. Depende del químico. Obviamente, radón está bien asociado a cáncer de pulmón. El diésel está asociado a cáncer de pulmón. Depende, ¿verdad? En lo que se trabaja y lo que se ha estudiado, en lo que sabemos, porque deben haber muchísimas otras cosas que causen cáncer de pulmón que hoy día pues no sabemos. Y me imagino que el tratamiento, si lo conseguimos bien temprano, que es cirugía, quimio, sí, todo depende. Como le estaba hablando ahorita, depende de la etapa. Etapa 1 lleva un tratamiento, etapa 2 lleva otra, y dentro de esas etapas hay unas subdivisiones. Por ejemplo, etapa 1, A1, etapa 2A, etapa 3B. Dentro de cada etapa hay unas subdivisiones. Dependiendo de ese estadiaje, es el tratamiento como tal. Puede ir desde cirugía, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, o combinaciones de estas. Exacto. O sea, y cuando hablamos de cirugía, o sea, en algunos casos podríamos extraer, ¿verdad? Dependiendo, me imagino, del área, ese tumor y dejar parte de ese pulmón, y en otros podemos hacer como con los riñones, podemos vivir con un solo pulmón. Correcto, sí. De hecho, mi abuelo fue sobreviviente de cáncer de pulmón cuando era súper joven y le hicieron neumonectomía total del lado derecho, que fue que le quitaron el pulmón completo del lado derecho y vivió, eso fue como a sus 40 y algo, y vivió hasta sus 80 años. Podemos vivir con un solo pulmón siempre y cuando la función pulmonar, pues nosotros hacemos unos cálculos y si el paciente lo tolera, pues entonces se hace. Podemos ir desde la neumonectomía total, que es la remoción del pulmón completo. Podemos hacer lobectomía, o sea que un solo lóbulo del pulmón. O podemos hacer segmentectomía, que es un segmento de ese lóbulo, de ese pulmón. O sea que todo depende de cómo esté ese tumor, el tamaño, dónde esté alojado y ese tipo de cosas. Entonces ustedes deciden qué es lo que se hace con ese paciente. Correcto. O sea que, y entonces, o sea, hay que hacer algunos cambios drásticos una vez uno pasa por ese procedimiento o por el tratamiento. Obviamente, si el paciente que fuma tiene que dejar de fumar, eso es número 1. Otra cosa es el surveillance, la vigilancia de este cáncer de pulmón. Una vez el paciente se opera o se le da su tratamiento, se debe hacer un CT scan anual cada 6 meses por los primeros 2 años y luego se debe hacer un CT scan cada 6 meses por los primeros 2 años y luego anual por los subsiguientes 3 años para completar 5 años. Y de esa manera entonces saber que está libre, que no hay cáncer y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque sabemos que hay otros cánceres que pueden emigrar al pulmón. Correcto. Y entonces pues puede haber un segundo tumor. Sí, los hemos tenido un mismo nódulo, lo hemos biopsiado y hemos encontrado más de un tipo de cáncer en el mismo nódulo. Lo que llamamos collision tumors, son cosas súper difíciles, ¿verdad? Raras, pero sí pudiera pasar. Inclusive 2 nódulos en un mismo pulmón pueden ser 2 tipos de cánceres totalmente diferentes. Cosas muy raras, pero sí pudiera pasar, claro que sí.
Yo voy a continuar dialogando con el doctor Luis Gerena, neumólogo del Hospital Municipal. Voy a dar su número telefónico recordándole siempre que en nuestra página de Vivir con Salud aparece también esta información, 787-480-2700, 480-2700. Regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.